Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Amiel López Campos y este día te voy a acompañar a que aprendamos a determinar los máximos y mínimos relativos de la función. Me dice que determine la coordenada del máximo, mínimo, punto de inflexión e intervalos de crecimiento y o decrecimiento de la función indicada. Y entonces, para comenzar, voy a cambiar la notación de función por la variable y. Y nos queda de esta forma. Nuestra función o esta ecuación, como tú sabes, tiene una representación en el plano cartesiano a través de una curva. Aclaro, esta curva no es tal cual la expresión exacta de esta función, nada más ahorita es de forma representativa. Entonces nuestra función o nuestra ecuación tiene una representación en el plano cartesiano a través de una gráfica o una curva. Bueno, ¿y eso de qué me sirve? Me hablan o me piden el máximo y mínimo. ¿Qué es el máximo? El máximo es el punto más alto de nuestra concavidad. ¿Qué es el mínimo? Es el punto más bajo de una concavidad. Máximo, punto más alto de una concavidad, y mínimo, punto más bajo de una concavidad. Bueno, ¿y cómo las vamos a determinar? A través de la derivada. Ok. Cambié la notación de derivada. Normalmente usamos dy sobre dx, ahora vamos a utilizar la otra notación que es y'. Acuérdate, una derivada tiene muchas formas de indicarse. Una notación es el famoso dy sobre dx, la otra es y' o incluso f' de x. Bueno, de esta función vamos a obtener su derivada. Este es un polinomio a la 1, que significa que vamos a derivar término por término. De esta, su derivada sería 3x cuadrada sobre 3, que el 3 se simplifica y me queda simplemente x cuadrada. Esta también es un b a la n, pasa el 2 al frente, nos queda menos 2x a la 1, o simplemente menos 2x. La derivada de menos 3x es menos 3, y la derivada de una constante es 0. Ahora, bueno, ¿y qué tiene que ver el máximo y el mínimo con la derivada? Te explico. Recuerda, por concepto, esta derivada es una expresión que representa todas las pendientes tangentes a la función, como la que acaba de aparecer, o esa, etcétera, etcétera. La derivada es una expresión que representa todas estas pendientes tangentes. Esta expresión representa todas estas pendientes tangentes. Bueno, ¿y qué tiene que ver con el máximo y mínimo? No sé si ya te diste cuenta de algo particular. En el máximo, fíjate cómo es la pendiente o la derivada, al igual que aquí. Son horizontales. En algún momento dado, tú aprendiste que la derivada es una pendiente. La derivada es una pendiente tangente. Y hay una propiedad de 4 en donde nos dice que la pendiente, cuando es 0, genera precisamente que estén a 0 grados las pendientes. Y volviendo al punto, que tiene que ver con el máximo y mínimo. Si te fijas, en el máximo y en el mínimo de todas las posibles inclinaciones que puede tener la pendiente, en particular son horizontales o a 0 grados. Y eso solamente se origina cuando mi pendiente o mi derivada es 0. En el máximo o mínimo, las pendientes tangentes son perfectamente horizontales o a 0 grados, y solamente se genera esa situación cuando la pendiente o en su caso la derivada es 0. Y precisamente voy a hacer eso. Esta expresión que representa todas estas pendientes con todas sus inclinaciones, le voy a decir, ¿sabes qué? No me interesa cualquier inclinación, solamente me interesan las que la inclinación o la pendiente son ceros. Por eso mi derivada la voy a igualar a 0, porque al igualar la derivada a 0, le estoy diciendo me interesa únicamente esta y esta, porque su inclinación son 0. Y en estas están el máximo y el mínimo.
Entonces nuestra derivada la igualamos a 0 para obtener el máximo y mínimo. Y por consecuencia ahora tengo una expresión algebraica. Tengo un trinomio, una ecuación cuadrática igualada a 0. Vamos a utilizar un concepto básico de álgebra que es factorizar para conocer el o los valores de x donde está ese máximo y en su caso donde está el mínimo. Entonces, dado que tenemos una ecuación cuadrática, vamos a factorizar, ya sabes, raíz cuadrada del primero, busco dos números que nos den multiplicado el último término y a su vez sumados o restados el de en medio. Entonces, genero dos paréntesis, dos binomios igual a 0. Raíz cuadrada de x cuadrada, x en el primer y segundo término. Voy a buscar dos números que multiplicados nos den 3 y a la par nos den sumados o restados 2. Ahí no hay muchas opciones, simplemente es 3 y en su caso 1. El orden no importa. Viene lo importante, el signo de en medio va al mayor de los números. El signo de en medio, que en este caso particular es menos, va al mayor, que sería el 3. Y este signo multiplica el último para darnos el signo faltante. Menos por menos me va a dar más. Y entonces ya quedó factorizada nuestra ecuación cuadrática de segundo grado. Pero a mí me interesa el valor en específico de x. Esto no me está dando el valor, entonces voy a despejar. Este x menos 3 lo voy a despejar, el 3 está restando, pasa del otro lado, sumando. De igual forma tengo x más 1 igualado a 0, este está sumando, pasa del otro lado, restando. Y estos valores que acabamos de encontrar se les conoce como valores críticos. ¿Qué son los valores críticos? Son los valores en donde puede estar el máximo y mínimo de la función o viceversa. Aclaro, este 3 en x3 puede estar el máximo o puede estar el mínimo o incluso un punto de inflexión que en un momento dado te voy a explicar qué es, o en este menos 1 puede estar el máximo o pudiera estar un mínimo o un punto de inflexión. Los valores críticos te indican que ahí está un máximo, mínimo, punto de inflexión. Ahora, no sé cuál es cuál. No sé si este es el máximo, el mínimo, viceversa, o alguno es un punto de inflexión. Entonces viene el punto clave, cómo determinar cuál es el máximo, cuál es el mínimo, punto de inflexión, etc. Y lo que vamos a utilizar es un criterio. Y te lo explico. Estos valores críticos, yo lo voy a sustituir en la segunda derivada. Ahorita vamos a la parte de la segunda derivada, no te preocupes. Si uno de estos valores críticos yo lo sustituyo en la segunda derivada y el resultado es negativo, no importándome si me da menos 1, menos 3 cuartos o menos 1.000.000. Simplemente si el valor, alguno de estos de x, lo sustituyo en la segunda y me da negativo, estamos hablando de un máximo en la función. Es decir, donde la concavidad abre hacia abajo. Si uno de estos valores de x, repito, lo sustituyo en la segunda derivada y en general el valor es negativo, estamos hablando de un máximo en la función. Siguiente opción. Si uno de estos valores de x yo lo sustituyo en la segunda derivada y de plano me da 0, estamos hablando de un punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Donde se unen las dos concavidades, la concavidad hacia abajo y la concavidad hacia arriba. Sería este punto intermedio, ve la gráfica, no estoy marcando, sería ese punto intermedio que une la concavidad hacia abajo con esta otra concavidad. Ese es el punto de inflexión, donde cambia de dirección la curva y a su vez de concavidad. Y por último, si uno de estos valores críticos o de x yo lo sustituyo en la segunda y me da la opción faltante, que es un signo positivo, estamos hablando de un mínimo. Entonces estos son los criterios que vamos a utilizar para determinar en cada uno de estos valores críticos que tenemos un máximo, mínimo, punto de inflexión. Y entonces vamos a obtener la segunda derivada. Ahora sí. Fíjate bien. Habíamos dicho
que esta es nuestra función y que era la curva en azul, y que esta era nuestra derivada, que era la representación de todas las pendientes tangentes. Y entonces, ahora vamos a obtener la segunda derivada, porque con ella voy a poder determinar en específico dónde está el máximo, el mínimo y en su caso el punto de inflexión. A ver, ¿cómo obtuve esta expresión? A partir de la primer derivada vuelvo a derivar. De esta primer derivada obtengo la segunda derivada. Primer derivada tiene una sola comillita, la segunda derivada tiene dos comillitas. Si quisiera una tercera derivada, que no es nuestro caso, sería y con tres comillitas. Entonces, primera derivada, segunda derivada. Este es un polinomio a la 1. Voy a derivar este término, aparte este y aparte este. La derivada de x cuadrada es un b a la n. Simplemente la derivada de x cuadrada es 2x. La derivada de menos 2x simplemente es menos 2 y la derivada de una constante es 0. Entonces, esta es nuestra segunda derivada. Bueno, ¿y qué hacemos con ella? Aplicar los criterios de los cuales te hablé. Si x es igual a 3, este es uno de los dos valores críticos que obtuvimos atrás. Si x es igual a 3, lo vamos a sustituir en la segunda derivada. Simplemente este valor de x, que es 3, sustituido aquí, nos va a dar un valor, obviamente 3 por 2, 6. A 6 le restamos 2 y nos da 4. Estoy sobreindicando el signo. Me queda claro que el signo positivo no lo requiero indicar, lo estoy haciendo a propósito para este escenario. Ahora, el valor de 4 no me interesa para nada, no me sirve. Lo único que me interesa es el signo de la segunda derivada. El valor numérico no nos interesa, no sirve. Lo único que nos interesa es el signo. ¿Por qué? Porque un signo positivo, si recuerda los criterios, nos estaría indicando este signo que estamos hablando de un mínimo. Quiere decir que en x igual a 3, debido al signo que nos dio la segunda derivada, tenemos un mínimo. Recuerda, este signo está basado en el criterio de la tabla que habíamos comentado de máximos, mínimos y punto de inflexión. Entonces, nuestro valor de x lo sustituye en la segunda derivada. Me dio positivo, es lo único que me interesa, y un signo positivo en la segunda derivada indica un mínimo. Ahora, un mínimo, un máximo, un punto de inflexión son coordenadas o puntos que están conformados de x y de y. Y justamente yo ya tengo x, que vale 3, y lo voy a sustituir. Cuidado, no me vayas a sustituir este valor aquí, por eso lo taché, porque te dije que el valor no sirve para nada, lo único que nos interesa es el signo. Dirás, oyes, pero me falta el valor de y, el valor de x, yo ya lo conozco que es 3 y me falta el valor de y. Cuidado, ¿por qué no pongo aquí el 4? Porque aquí no dice y, aquí dice y', no confundamos eso. Entonces, ¿cómo voy a obtener y? Pues precisamente sustituyendo en la función original. Nuestro valor de x lo sustituimos en la segunda solamente para obtener el signo y saber qué era. Si era máximo, mínimo o punto de inflexión. A través de este signo supimos que era un mínimo. Este valor de x lo sustituí aquí y este valor de x lo voy a sustituir en la función original para determinar mi valor de y y completar mi coordenada del mínimo. Y entonces vamos a hacerlo. Este valor de x sustituido en la función original. En cada x que vea sustituyo el valor de 3. En esta función, término por término, sustituye el 3. Hacemos la operación, te puedes apoyar de la calculadora y al final nos da menos 7. Y vale menos 7. Una coordenada se conforma de x y de y. Entonces este valor es el que sí voy a colocar aquí y no este. Porque este valor es el de y. Entonces este lo sustituyo aquí. Y nuestra coordenada del mínimo es 3,-7. ¿Qué quiere decir? Que en este punto particular de 3,-7 tenemos el mínimo de la función. ¿Sí estamos? Ahorita lo vamos a graficar.
Ahora, ya analicé un valor crítico, pero acuérdate que tuvimos dos. Vamos a analizar el segundo valor crítico que nos había dado -1. ¿Qué voy a hacer? Exactamente lo mismo. Este valor crítico lo voy a sustituir en la segunda derivada para saber si este valor me da un máximo, mínimo o punto de inflexión. Entonces, el valor crítico lo sustituimos en la segunda derivada, -1 aquí en esta x, nos queda esta expresión. Hacemos la operación, -1 por 2 es -2. A su vez, -2 nos da -4. De la segunda derivada el valor no me interesa, lo único que me interesa es el signo, porque el signo, bajo los criterios de los cuales te hablé, nos va a decir si es máximo, mínimo o punto de inflexión. Como en este caso nos da un negativo, la segunda derivada nos da negativo, nos está hablando de un máximo en la función. Quiere decir que en -1, x menos 1 hay un máximo. La segunda derivada nos dio el signo negativo y por lo tanto hay un máximo en x menos 1. Ya sabes, una coordenada está conformado de x y de y. El valor de x ya lo tenemos y lo vamos a sustituir. Nos falta el valor de y. ¿Qué hago? Igual que el caso anterior, este valor de x, este valor crítico, lo voy a sustituir en la función original. Por lo cual nos queda de la siguiente manera, que y es igual a esta expresión. Hacemos toda la operación y nos resulta que y vale 11 tercios. Y vale 11 tercios y este valor lo voy a sustituir en la coordenada. Y entonces nuestro máximo está en la coordenada de -1, 11 tercios. Tengo un mínimo de la función y un máximo relativos. Digamos que sería esta y esta pregunta. Ahora nos falta el punto de inflexión. Te había comentado que el punto de inflexión es un punto sobre la función en donde cambian las concavidades. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Precisamente a través del concepto de la segunda derivada. Fíjate qué vamos a hacer. Nosotros ya sabemos que esta es nuestra función y para el punto de inflexión voy a utilizar la ecuación de la segunda derivada que habíamos determinado allá atrás. ¿Qué voy a hacer? Algo muy simple. Así como la primera derivada la igualé a 0, ¿qué crees? Que la segunda voy a hacer exactamente lo mismo. Esta segunda derivada la voy a igualar a 0. Y me queda esta expresión. ¿Qué voy a hacer de esta expresión? Voy a despejar la variable x. Entonces, este es positivo, cambia de lado negativo. El -2 está multiplicando, pasa dividiendo y -2 entre 2 a 1. En x igual a 1 está el punto de inflexión, pero como toda coordenada requiere un valor de x y uno de y. ¿Qué voy a hacer con este valor de x? Igual que el máximo y mínimo, lo voy a sustituir en la función original para obtener el valor de y. Entonces hacemos ese proceso de sustituir x en y. Nos queda esta expresión, la simplificamos y nos da -5 tercios. Tengo que el punto de inflexión está en x igual a 1 y en y igual a -5 tercios y con eso podemos construir nuestro punto. Entonces, nuestro punto de inflexión es una coordenada en donde siempre va primero el valor de x, que en este caso es 1, y el valor de y, que sería -5 tercios. Nuestro punto de inflexión está en la coordenada 1, -5 tercios. En este punto es donde la función o la gráfica cambia de concavidad. ¿Sí? Fíjate bien. Vamos a unir toda la información. Vamos a graficar nuestro máximo, mínimo y punto de inflexión como lo que son coordenadas. Voy a poner el plano cartesiano y sus coordenadas. Fíjate, la coordenada del máximo está aquí, que es este punto en específico, la coordenada del mínimo, que es este punto específico, y esta que acabamos de determinar,
que es el punto de inflexión. Están graficados en un plano. Ahora, ¿qué hago? Pues voy a unir los puntos para formar la curva en forma lógica. Si este es el punto más alto de las curvas y este es el punto más bajo, entonces yo requiero venir de aquí abajo, ir subiendo, hasta tocar el máximo, y como es el máximo ya no puedo seguir subiendo, tengo que bajar, pasar por el punto de inflexión y bajar hasta el mínimo y volver a subir. ¿Sí estamos? Por lo cual la curva nos quedaría como está mostrado en la gráfica. Entonces viene la curva o la función, viene subiendo, llega al máximo, ya no puede subir más, baja, pasa por el punto de inflexión que separa las concavidades, baja y baja hasta el punto más bajo que es el mínimo y de ahí vuelve a subir. Aquí tenemos nuestro máximo de la función, que es el punto menos 1,11 tercios. Tenemos nuestro mínimo, que es la coordenada 3,-7, y el punto de inflexión, que es donde cambia la concavidad hacia abajo en concavidad hacia arriba. El punto de inflexión es donde cambian las concavidades. Y nos faltan los intervalos donde la función es creciente y decreciente. Fíjate bien. Te lo voy a explicar muy simple. ¿Cuándo tu función es creciente? Acuérdate que en el eje X siempre para avanzar avanzas hacia la derecha. Pensemos que estamos aquí. No sé si ubicas aquí el cursor en la gráfica, aquí en la esquina inferior derecha de la pantalla, inferior izquierda, perdón. Imagínate que yo avanzo hacia la derecha. Si yo subo en la curva o en la función, es creciente. Pero si yo avanzo y bajara es decreciente. Ok, entonces yo voy a tomar este punto. Yo avanzo y la gráfica sube, está creciendo. Avanzo a la derecha y la gráfica sube, es creciente. Avanzo y la gráfica sube. Avanzo y la gráfica sube. Hasta este punto la función fue creciente porque avancé y subí, avancé y subí, avancé y subí, avancé y subí. Hasta aquí es creciente. Entonces, mi primer intervalo en donde es creciente es de menos infinito, porque esta función se dispara o viene desde menos infinito a menos 1. Repito, en este valor que yo tomé muy cercano a menos infinito, avancé a la derecha en X y subí, por eso es que la función es creciente. Avancé en X y subí, la función es creciente. Avancé y subí, la función es creciente. Avancé y subí, y es creciente hasta este punto, hasta el máximo, que sería menos 1. Los intervalos siempre están relacionados con X o se describen a partir de X. Entonces mi intervalo es creciente desde menos infinito hasta menos 1. ¿Qué pasa a partir del menos 1? Yo avanzo en X, pero ya no subo, estoy bajando en Y, por eso es decreciente. Entonces, a partir del menos 1, avanzo, bajo, decreciente, avanzo, baja en Y, decreciente, avanzo, baja en Y, decreciente, avanzo, baja en Y, decreciente, avanzo, baja. Y es decreciente hasta este punto, porque después de él es creciente. Entonces, mi función o mi gráfica fue decreciente de dónde a dónde, de este punto, que es menos 1, avancé, bajó, decreciente, avancé, bajó, decreciente, avancé, bajó, decreciente, avancé, bajó, decreciente, hasta 3. Nuestro intervalo en donde es decreciente es de menos 1 a 3, con intervalos abiertos, siempre. Y luego ya llegué aquí en el 3. Avanzo en X y sube en Y, creciente, avanzo y sube en Y, creciente, avanzo y sube en Y, creciente, avanzo y sube, y de ahí hacia infinito. Entonces hay un nuevo intervalo en donde es creciente, lo unimos, que fue del 3 hacia infinito. Y entonces ahí tenemos también los intervalos en donde la función fue creciente y en su caso decreciente. Está el máximo o el punto más alto de la concavidad, está el mínimo o el punto más bajo de la concavidad, está el punto de inflexión, que es donde se unen ambas concavidades,
y tengo el intervalo donde la función es creciente y decreciente. Y de esta forma hemos concluido nuestro tema de máximos y mínimos de la función. Ojalá que el video te haya servido. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video.